El tema de esta predicación, la humillación de un rey. La humillación de un rey. El famoso escritor de libros holandés Christian Andersen, que entre sus grandes escritos escribió el libro de La Sirenita, La Cenicienta, entre muchas obras, escribió un cuento menos conocido con el título El nuevo traje del monarca. Es acerca de un rey tan vanidoso y sediento de esplendor que se cambiaba de ropa cada hora y casi no se ocupaba de los asuntos de su reino, porque continuamente se le encontraba en su closet, cuidando su apariencia, hasta que un día llegaron unos sastres, diciendo que podían hacerle un traje el cual su belleza y esplendor no tuviera comparación alguna, pero que este traje sería un traje totalmente invisible para las personas tontas y para aquellos que no eran aptos para su oficio. El rey, tocado en su vanidad, los contrató de inmediato. Y el par de sastres comienzan a trabajar en el traje mágico. Al tiempo el rey manda a uno de sus funcionarios a revisar cómo iba el traje. Cuando llegan, los sastres lo reciben muy contentos y le dicen: mira, ¿cómo está el traje? Está muy bien. Él no vio nada, pero no quiso que lo consideraran como un tonto, y dijo: está muy bonito. Pasó el tiempo y ahora manda el rey a otra persona que vaya a revisar el traje que estaban realizando. Y llegan, y cuando llega donde están los sastres, él no ve nada. Y los sastres salen nuevamente y le dicen: mira, ¿cómo está el traje? Como él no quiso mostrarse también como una persona tonta que no sabía de lo que estaban haciendo, comenzó a lavar el traje invisible que estaban haciendo para el rey. Muy inquietado el rey, pasa el tiempo y ahora decide él ir a ver lo que los sastres estaban haciendo. Y cuando llega donde están los sastres, lo reciben y le dicen: oh rey, aquí está el traje. Él no vio nada. Y le dicen los sastres: es un traje a tu medida. Y como él no quiso sentirse como alguien tonto, le pidió a los sastres que se lo pusieran. Obviamente, él se quita la ropa que traía y se coloca el supuesto traje invisible. En paños menores, él comienza a caminar frente a una procesión y toda la gente lo alababa y felicitaba al rey porque traía su traje invisible. Hasta que de repente es confrontado y se encuentra un niño, y el niño, al ver lo que estaba pasando, exclama y dice: el rey no trae ropa. Esto impactó el corazón del rey al darse cuenta que no llevaba nada y que era la burla de todo su reino. Como pudo, quiso y trató de terminar la procesión que había iniciado. Dos cosas podemos aprender de este cuento. En primer lugar, que el orgullo y la vanidad enceguecen a los hombres de tal manera que no son capaces de reconocer lo que es obvio. El orgullo enceguece a los hombres. En segundo lugar, aprendemos que el hombre vanidoso y orgulloso, tarde que temprano, será avergonzado. Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Esa es una lección que podemos encontrar nosotros en el capítulo 4 del libro de Daniel. No es un cuento, porque el caso de Nabucodonosor es una historia real y verídica.
a diferencia del escritor Anderson, el pasaje del capítulo 4 de Daniel, encontramos la historia de un rey que fue humillado, porque su orgullo y su vanidad era tan grande que le impedía reconocer lo que es obvio. Esta mañana, hermanos, Dios quiere hablar a nuestros corazones y quiere hablar a nuestras vidas. Encontramos en el capítulo 4 de Daniel, este capítulo, a los que anotan, por cierto, no fue escrito por Daniel. El capítulo 4 y el capítulo 5 de Daniel fue escrito por Nabucodonosor. Y si fuéramos un poco teólogos, pudiéramos ponerle primera y segunda de Nabucodonosor. Jerusalén fue sitiada en el año 605 antes de Cristo por Nabucodonosor, y llevó consigo cautivos a un grupo de 100,000 judíos, entre los cuales iban 4 adolescentes. Entre ellos iba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos jóvenes fueron reclutados por Babilonia y fueron llevados ante el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor trabajó con ellos por 3 años, tratando de rehabilitar o lavarles el cerebro a estos jóvenes, trabajando en sus principios y en sus hábitos. Encontramos entonces que después de esos 3 años, después del capítulo 2 de Daniel, donde tuvo un primer sueño Nabucodonosor, ahora tiene un segundo sueño en su vida. Vamos a ver 4 cosas en el capítulo 4 de Daniel. Número 1, la apertura de Nabucodonosor para dar a conocer su sueño. Número 2, la descripción de un sueño que Nabucodonosor tuvo. Número 3, la reacción que tiene Daniel cuando escucha el sueño de Nabucodonosor. Y número 4, la interpretación del sueño. Dicho lo siguiente, vamos a ir al capítulo 4, versículo 1, y ponga su atención, y le invito a que no se me distraiga porque Dios quiere hablar a nuestras vidas. Versículo 1. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Logramos ver que este capítulo 4, ¿quién lo escribe? Él no era cristiano, no era judío, era un pagano. Pero Dios en su soberanía estableció que este hombre, el más importante de su tiempo y más poderoso, escribiera este pasaje para dar testimonio a todos los mortales de lo grande y maravilloso que es el Dios al cual esta mañana usted y yo hemos adorado en este lugar. Que no es poca cosa. Tal y como sucedió en aquel entonces, el rey comienza su relato con un llamado de atención a todos los pueblos, pero los siguientes 2 versículos, el 12 y el 3, da un giro completamente distinto. Versículo 2. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. En lugar de exaltarse a sí mismo, Nabucodonosor ha decidido exaltar en este capítulo 4 las grandezas de Dios, el Dios de los cielos, aún a costa de su propia humillación. Lo que Nabucodonosor está a punto de contar es sumamente vergonzoso para él, pero su interés es para que Dios sea exaltado y glorificado. Encontramos en el versículo 2 2 palabras importantes: señales y milagros. La palabra señales que encontramos va dirigido hacia un momento milagroso que atestigua que Dios está involucrado en el asunto. La palabra milagros que encontramos en este versículo hace referencia a esa impresión que ocurre cuando los hombres presencian un acto sobrenatural. Nabucodonosor dice en el versículo 2 que Dios está obrando de manera milagrosa en sobremanera en la vida de él, y ha producido un efecto maravilloso.
Versículo 3. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Es obvio que en un sentido de humildad, Nabucodonosor está dominado por el poder de Dios. Por un lado, sus ojos fueron abiertos para ver la majestad de Dios, y por otro lado, pudo ver su propia bajeza. Cuando nosotros, los hombres en esta tierra, nuestros ojos son abiertos hacia la grandeza de Dios, nuestra actitud debe de ser que no hay nadie por encima de nuestro Dios. Y eso fue lo que le pasó a Nabucodonosor. Versículo 4. Nabucodonosor, a partir de ese momento, comenzó a ver la vida desde la perspectiva de Dios. Y no perdamos de vista, es un rey pagano, no era judío, y tiempo atrás había ido a Jerusalén y trajo un grupo de judíos al exilio. No era un hombre bueno, era un hombre sanguinario, pero algo ocurrió en su vida que queda registrado en la Biblia para dar testimonio de las cosas grandes que puede hacer el Dios, el cual esta mañana nos ministra en este lugar. Versículo 4. Una vez más, Dios inquieta la vida de Nabucodonosor a través de un sueño, su segundo sueño. Yo, Nabucodonosor, estaba, ¿cómo, hermanos? Tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Y encontramos a un Nabucodonosor que estaba tranquilo y quieto en su casa. Muchos estudiosos dicen que estaba en el cenit, en la parte más alta de su imperio. Para este entonces, los famosos jardines colgantes de Babilonia ya habían sido construidos. No olvidemos que la esposa de Nabucodonosor era medo-persa, y donde ella vivía, creció en un lugar donde los montes eran esplendorosos, y Nabucodonosor, en su ego y su orgullo, mandó construir unos jardines impresionantes para que su amada esposa estuviera contenta. Dice el versículo 4 que Nabucodonosor estaba tranquilo, no tenía problemas. Y esto nos habla, hermanos, iglesia de Dios, que si esta mañana tu vida está tranquila y quieta, algo puede suceder y quitarte la tranquilidad. En el momento cuando más tranquilos estamos, algo puede suceder. Por eso es tan importante que estemos constantemente cerca de Dios, porque pase lo que pase, si Dios está con nosotros, tenemos la seguridad de que Él nos guardará y que Él nos sostendrá. Y dice el versículo 4 que estaba en su casa tranquilo y además estaba, ¿qué, hermanos? Floreciente en mi palacio. La palabra floreciente significa crecer en verdor. Era la edad dorada del imperio de Babilonia. Pero hubo algo que trastornó la mente del monarca en medio de aquella abundancia, y fue un sueño que lo espantó, lo asustó y lo avergonzó. Versículo 5. Vi un sueño que me espantó, y tendido en mi cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. El rey estaba asustado, atormentado. El sueño que había visto había llenado su corazón de temor y le quitó la paz. Y esto nos enseña, hermanos, que las cosas no son como parecen. Muchas veces algunas personas, que algunos seres humanos desean ser porque ven su esplendor, y a veces la gente dice: quisiera ser como esa persona, me gusta cómo le va en los negocios, tiene todo lo que yo quisiera tener. Pero las cosas no son como aparentan. Tú no sabes la vida que vive ese hombre o esa mujer, porque este hombre, con todo su poder y toda su fuerza, vivía atormentado, según el versículo que hemos leído. Lucas capítulo 12, versículo 16.
Si pudiéramos ver en la vanidad de aquellos hombres que muchas veces algunos quieren ser o por su aparente prosperidad y felicidad, nos daríamos cuenta que esas personas son dignas de compasión más que de envidia. Lucas capítulo 12, versículo 16. Las pesadillas de los hombres nadie las ve. Podemos ver aquí al hombre más poderoso del mundo, de aquel entonces, al famoso y más rico, que algo lo aterrorizó. Lucas capítulo 12, versículo 16, también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? El hombre de esta parábola nos habla de un hombre que está listo para disfrutar la vida. Esta parábola nos habla de un hombre que tiene todo fríamente calculado. Como muchos se levantan por la mañana y dicen: voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y se levantan y comienzan a organizar su vida, y se les olvida que si Dios quiere lo podrás hacer, y si no, no. Por eso debemos de estar todos los días, cuando abras tus ojos y levantes tu mirada al cielo: Señor, gracias por el día que me das, dame sabiduría para vivir este día. El hombre de esta parábola se siente feliz, y nos habla esta parábola como esa persona que va al médico a checarse de rutina, y va contento porque quiere saber cómo está. Pero no sé usted, pero casi siempre cuando uno va al médico hay un temor, ¿cierto? Y el temor más grande es que el doctor te diga que estás mal y que vas a morir. Iglesia del Señor, si tienes planes en la vida, no te olvides de Dios. Porque si Él te permite, los tendrás, y si no, no. Un día a la vez. Esa tranquilidad y prosperidad que disfrutamos en un momento se puede evaporar. Las riquezas se convierten en carencias, la salud en enfermedad, la popularidad en desprecio, y todo eso puede ser en un instante, hermano. Tú no sabes lo que va a ser tu vida mañana. Es por eso que ningún hombre puede ser feliz dependiendo de las circunstancias. Tenemos que depender constantemente de Dios. Si hoy tienes prosperidad, no puedes aferrar tu alegría y tu felicidad al momento que tienes. Tú eres feliz si Dios está contigo, aunque no tengas nada materialmente. Nadie tiene la seguridad de que las cosas van a permanecer como están hasta este momento. Nabucodonosor no la tuvo, tampoco usted la tendrá. Lo que tú tienes hoy estable no es eterno y puede cambiar en cuestión de segundos. Solo es feliz aquel que vive en el cuidado paternal de Dios. Daniel 4:10. Y esto nos enseña que el hombre no tiene control de su vida. Hay cosas que están fuera de nuestro alcance, y esto fue lo que le sucedió a Nabucodonosor. Tenía todo, pero todo podía perderse en un instante, y su corazón fue perturbado. Daniel 4, versículo 10. Estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. En el tiempo antiguo, en aquella época, los árboles representaban el imperio o un imperio. Para poder hablar del esplendor de un imperio, siempre se tomaba un árbol. Si el árbol crecía, hacía referencia a que el imperio era
grande o iba creciendo. Por eso se menciona el árbol. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Está hablando del imperio babilónico, que en aquel entonces fue el imperio más grande. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Qué importante era el imperio que tenía Nabucodonosor. Lo tenía todo. Debajo de él se ponía la sombra las bestias del campo, y sus ramas hacían morada a las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, un ángel. Y esto nos habla que sobre todo imperio está Dios, vigilando y viendo lo que sucede en ese lugar. Versículo 14: y clamaba fuertemente y decía: derribad al árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él. ¿Cuántos tiempos, hermanos? A diferencia del sueño que tuvo en el capítulo 2, Nabucodonosor vio en la tierra un árbol. Hace referencia a su imperio. Encontramos un decreto de parte del ángel, que todo lo que tenía ese imperio sería quitado. Pero algo interesante sucede en el versículo 16. Ponga atención. Su corazón de hombre se ha cambiado y les ha dado corazón de bestia. Cambia el lenguaje. Deja de hablar de un árbol. ¿Y de quién habla? De un hombre que cambia de hombre acá bestia. Y aquí encontramos algo muy importante, hermanos. A Nabucodonosor le pasó una enfermedad por 7 tiempos. No se sabe cuánto fueron esos 7 tiempos. Algunos dicen que fueron 7 años, pero nadie lo sabe a ciencia cierta. Lo que sí nos habla es de que a él le ocurrió una enfermedad, según el pasaje que hemos leído. Y dice que eso le transformó. Versículo 16. Su corazón de hombre se ha cambiado y les ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Y encontramos entonces de que vino una enfermedad a la vida de Nabucodonosor. Daniel capítulo 2, versículo 37 y 38. Dice Daniel capítulo 2, 37: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder y fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias de campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Te ha dado el dominio sobre todo, tú eres aquella cabeza de oro. El mismo Dios Altísimo le había mencionado a Nabucodonosor el esplendor que él tenía, o que él tendría. Pero eso enorgulleció su corazón, y se convirtió en un rey que oprimió constantemente al pueblo. Y eso se le olvidó a Nabucodonosor. Comenzó a gloriarse, y eso trajo consecuencias en su vida. Y esto nos enseña algo, hermanos. Si algo podemos alcanzar en esta tierra material y económicamente, no es por tu esfuerzo, es gracias a Dios. No permitas que el orgullo te enceguezca, y no tengas que ir a una cama postrado para reconocer quién tiene el poder en esta tierra. Muchas veces Dios trata con los seres humanos para recordarles que las cosas que logran alcanzar en la tierra es gracias a Dios.
Y fue lo que le pasó a Nabucodonosor. La vida del hombre está en las manos de Dios. Vamos a regresar al pasaje. Daniel 4. Habla de 7 tiempos. Ahora vamos a ver la reacción que tuvo Daniel frente al sueño. Versículo 16. El 17, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos. La resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. ¿Quién gobierna en la tierra, hermanos? Dios. Y que a quien Él quiere, lo da. Y constituye sobre Él más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino han podido mostrarme no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Y mire, hermanos, esto es profundo, lo que sucede en este momento. Ya le contó Nabucodonosor su sueño a Daniel, ¿cierto? Ahora Daniel ya lo escuchó. Mire lo que sucede en el versículo 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, ¿qué le pasó, hermanos? Casi 1 hora. Esto es fuerte. Le pido que ponga su vista ahí y analice el texto. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. Y el rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. ¿Qué lección más grande encontramos en este versículo 19? No olvidemos que Nabucodonosor fue el hombre que años atrás saqueó la nación de Daniel, lo llevó cautivo a una tierra extraña. Nabucodonosor años atrás emitió un decreto, el cual el que no adorara la estatua iba a morir. Metió a Daniel y sus amigos al horno de fuego y los quiso matar. Ese era Nabucodonosor para Daniel. Pero encontramos en el versículo 19 a un joven que no le guardó rencor ni odio a Nabucodonosor. Si tú eres cristiano, en tu corazón no debe de haber rencor ni odio para ninguna persona, por mucho mal que te haya hecho. Es muy triste que cristianos con 5, con 10, con 15 años sigan diciendo: es que él me hizo, es que él no me trató bien, es que él no me cuidó, es que él no me dio. No, encontramos en el versículo 19 a un joven el cual le tenía aprecio al rey al cual servía. Daniel pudo albergar en su corazón una profunda amargura por lo que ocurrió con el rey. Pero encontramos a un Daniel que 1 hora quedó mudo. Esta mañana, hermanos, Dios quiere que nos llevemos en nuestro corazón que nada, lo que suceda en esta tierra, pueda amargar tu corazón si Cristo está en tu vida. Nada ni nadie. Es que tu vecino, es que el del frente. No. Si eres cristiano, no debe de albergar en tu vida corazón y amargura.